Buenos días, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. El Señor ha puesto en mi corazón hacer un estudio del libro de Zacarías, de las profecías de Zacarías, porque creo que son muy convenientes en estos tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir. Dentro del estudio del libro de Zacarías también vamos a ver otros libros. Por ejemplo, vamos a ver las profecías de Ageo, aunque son solo 2 capítulos y será menos contenido. Y también veremos otra serie de libros que nos ayudan a entender las profecías de Zacarías. En la Biblia sabemos a través de Salomón que hay siempre un tiempo de esparcir piedras y un tiempo de recoger piedras, ¿no? Hay un tiempo para la dispersión y el exilio del pueblo de Dios, y hay otro tiempo para el retorno del pueblo de Dios. Hay tiempo para todo eso. Entonces, hay libros que nos hablan de la dispersión del pueblo de Dios, como por ejemplo lo que hace Jeremías en Lamentaciones, que es hablar de todo eso, de cuando se llevó el pueblo de Dios a Babilonia con Nabucodonosor. Y Jeremías habla en Lamentaciones de todo esto, de la dispersión, del exilio. Pero también hay otros que hablan del retorno, como por ejemplo puedan ser el libro de Esdras, el de Nehemías, el de, como hemos comentado, las profecías de Ageo y de Zacarías. Entonces, vamos a ver hoy una introducción, sin entrar a fondo en el tema, en la que vamos a ver que en los capítulos 3 y 4 de Esdras, voy a nombrar solo los títulos, ya entraremos más a fondo otro día. Hay títulos que son muy importantes. Por ejemplo, empieza hablando de la restauración de la casa, y la restauración de la casa comienza por la restauración del altar del templo de Jerusalén. Por ahí se empieza, por la restauración del altar, porque eso es la consagración, y sin consagración pues no hay restauración de nada, no puede haber restauración de nada. Luego viene otro título en Esdras 3 que habla sobre la colocación de los cimientos, ya después de haber restaurado el altar y haber hecho esa restauración del altar, pues ya comenzamos a hacer la colocación de los cimientos para el templo de Dios, para la casa de Dios en Jerusalén. Y luego a continuación viene un título que dice: los adversarios detienen la obra. Los adversarios detienen la obra. Qué triste, ¿no? O sea que estamos construyendo el altar, estamos colocando los cimientos y de repente el enemigo se opone y detiene la obra. Y ese es el problema, porque siempre, cuando hay una restauración, siempre hay oposición. O sea, en cualquier restauración que ha habido en el pueblo de Dios, en nosotros incluso también, siempre hay oposición. ¿Por qué hay oposición? Pues es la oposición del enemigo que se opone siempre a Dios. Dios está queriendo llevar a su pueblo al cumplimiento de su propósito, ¿no? Pero el enemigo siempre se opone, el enemigo siempre va a ir en contra de Dios. Son pruebas que Dios permite para ver el carácter de las personas. Y el enemigo hace que ahí se pruebe cuáles son nuestras intenciones y se vea quién está con Dios y quién está con el enemigo, porque aquí no hay término medio. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. No hay término medio. Entonces, en la prueba siempre puede aparecer lo más bueno y lo más malo de nosotros. Ahí se ve quién está con quién. Y ahora en estos tiempos actuales, en estos tiempos que pertenecen a los tiempos del fin, se va a definir quién está con quién está con Dios, quién está con el enemigo. Ageo y Zacarías fueron 2 profetas que vivieron en medio de la guerra, en medio de esa oposición, ¿no? Y es Dios quien los escogió, es Dios quien los puso en ese lugar, en ese tiempo, y quien les dio esa misión. Hubo una tremenda oposición en la restauración, pero eso es normal, suele pasar. Como hemos dicho antes, suele pasar. Los ángeles también fueron probados. Cuando
el querubín lucero quiso ser como Dios y se convirtió en Satanás, un tercio de los ángeles se fue con Satanás. O sea, los ángeles fueron probados, un tercio de ellos se fue con Satanás. Pero gracias a Dios, 2/3 fueron fieles a Él y a día de hoy aún permanecen fieles a nuestro Dios. Entonces, pero vemos que siempre hay una prueba, una tentación del enemigo para ver si te puede alejar de Dios y llevar con Él. Y repito, no hay término medio. Si te alejas de Dios, estás con Satanás. Después de esa prueba que hubo para los ángeles, nosotros también fuimos probados. Eva, como símbolo de la esposa, como símbolo de la iglesia, también fue tentada por Satanás y cayó. Pero Dios los cubrió a Adán y Eva con ese animalito que no dice cuál es, pero yo siempre pienso que es un corderito y que fue el que con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre, fue el que cubrió la desnudez y el pecado de Adán y de Eva. Es decir, Dios los restauró. Entonces, siempre la Biblia nos muestra la línea de Dios y la línea del enemigo en constante oposición. El enemigo intentando impedir que se cumpla el propósito eterno de Dios. Obviamente no lo va a conseguir. Desde Génesis 3:15 Dios le dice al enemigo: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Eso ya está desde Génesis. Pero también nos dice cuál es el final de esa enemistad. Dios nos dice cuál es el final de esa enemistad. Nos dice que aunque el enemigo, o sea, aunque la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, vemos que eso es una herida. Pero después, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso no será una herida, será para muerte. Esa herida que hace la serpiente en el calcañar a la mujer, a nosotros, a la iglesia, esa herida es la cruz, es lo que sufrió Cristo y su cuerpo, toda esa pasión y crucifixión. Y nosotros también con Él debemos morir, con Él juntamente somos crucificados, pero también juntamente con Él resucitamos a un nuevo hombre en Cristo, ya no carnal, sino espiritual. Entonces, pero esa herida nos la ha hecho el enemigo, Hemos estado, pues, como dice la palabra, la serpiente herirá a la mujer en el calcañar. Pero no olvidemos que en Cristo somos más que vencedores y la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. El enemigo no es que vaya a ser herido, su cabeza será aplastada y Satanás y la muerte serán arrojados a la gehenna después del milenio, para siempre. Ya no habrá más muerte ni más enemigo. Serán arrojados a la gehenna después del milenio. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que quieren esos principados es confundirnos y desanimarnos. El objetivo de Satanás es siempre confundirnos, desanimarnos, quitarnos la fe, alejarnos de Dios. Pero como dice Pablo, estamos derribados, pero no destruidos. O sea, el enemigo sí, es cierto, a veces nos hace daño, pero no nos vence. Estamos derribados, pero no vencidos, no destruidos, nunca. Bueno, volviendo al tema de Esdras, vemos que en el capítulo 4 dice que los enemigos detienen la obra, pero no tenemos que desanimarnos, es eso que decíamos, el enemigo hiere, pero no mata. En Cristo somos más que vencedores. Esas cosas siempre ocurren, que hay oposición, como he dicho antes, pero lo importante no es ver eso, la oposición, sino lo importante no es eso, es ver cómo acaba la obra, Y en el capítulo 5 de Esdras ya pasamos y vuelve a decir reedificación del templo.
En el año 520 a.C., más o menos, en el segundo año de Darío, es cuando Ageo y Zacarías profetizan. Y lo hacen para que retornen Josué y Zorobabel, que estaban allí en Persia, para que regresen a Jerusalén a hacer la reconstrucción del templo. Y eso es lo que profetizan Ageo y Zacarías, y no solo profetizan eso, sino que hablan hasta de los tiempos del fin y del futuro que vamos a ver nosotros. En Esdras 3.2 dice una cosa que quería comentar con ustedes. Dice: cuando se levantó Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer en él los holocaustos. Pero quería hacerles notar que cuando dice Josué, en hebreo dice Yeshua. Dice Josué, es Yehoshua, pero la contracción de Yehoshua, el diminutivo de Yehoshua, es Yeshua. No estoy diciendo que Josué fuera nuestro Señor, Yeshua, no estoy diciendo eso. Pero ahora veremos que en Zacarías, cuando hagamos el estudio, dice que estos son varones simbólicos. Este Yeshua tiene el mismo que se le dio después a Jesús. No porque sean la misma persona, sino porque eran varones simbólicos. Yehoshua significa Salvador y Yeshua es la abreviatura de Yehoshua. En Zacarías nos dice: escucha pues ahora, Yehoshua, sumo sacerdote, escuchad tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque ustedes son varones simbólicos. O sea, no es que yo diga que este Yehoshua sea un varón simbólico, no es que yo he descubierto eso o que tengo esa interpretación, no, eso lo dice Zacarías, por escrito, lo dejó escrito. Y aquí, continúa Zacarías diciendo: y aquí yo traigo conmigo al renuevo. ¿Quién es el renuevo? El renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Repito, no estoy diciendo que Josué fuera el Mesías ni que fuera nuestro Señor, pero son varones simbólicos de lo que había de venir, de lo que había de ocurrir. Y dice: aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. ¿Quién puede quitar el pecado de la tierra en un solo día? Pues lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y limpió nuestros pecados con su sangre bendita. Luego, al resucitar, nos mostró que tendríamos vida eterna y luego derramó de su Santo Espíritu para que nunca estuviéramos solos y su Espíritu morase en nosotros hasta el fin del mundo. Hay una parte que puede parecernos extraña, que sobre esta piedra hubieran 7 ojos, pero no es extraño. O sea, si leemos Apocalipsis 5:6, voy a leerlo, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si ustedes saben, el candelabro judío, la menorá, que tiene 7 brazos, son los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus de Dios, que son aquí los que dice que son los 7 ojos, no es que sean 7 espíritus, o sea, el Espíritu Santo es uno, pero tiene 7 características, y eso en la Biblia nos lo explica, cuáles son esas 7 características. Entonces no les extrañe que diga que esa piedra tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos son de poder. Voy a ir terminando ya porque esto solo es una introducción. Solo quería hacerles ver lo del renuevo, ¿no? El renuevo que dice Jehová. En Isaías 4:2-4 dice: en aquel tiempo, lo leo porque quiero decirlo literal, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y para gloria, el fruto de la tierra para grandeza
y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, o sea, en el libro de la vida. Cuando el Señor lave, el renuevo, lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, porque todo esto ocurrirá en el día de la ira de Jehová, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y bueno, como tenemos que estudiar todo esto a fondo, porque bueno, primero Dios habló para ellos, ¿no? Para el pueblo de Israel, luego habló para la iglesia y ahora está hablando para nosotros en los tiempos del fin. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando en Zacarías, estamos hablando de estas personas, de Josué y todas estas personas que tuvo a bien Dios llevar a Jerusalén para reconstruir el altar, el templo y todo esto, que son varones simbólicos. Como vamos a hacer un estudio profundo, yo quisiera ver primero los libros de Esdras y Nehemías para que quien no lo haya leído tenga un contexto de qué estaba ocurriendo en aquella época, de cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, estuvo allí en el exilio y cómo Dios luego quiso traer al pueblo de nuevo a la tierra prometida. Entonces voy a hacer un resumen de Esdras y un resumen de Nehemías. Son libros que tienen muchos capítulos y el fin no es hacer un estudio de estos libros, es solo hacer un resumen de Esdras y un resumen de Nehemías para que ustedes puedan hacerse una idea de luego Ageo y Zacarías, dónde estaban metidos, por qué Dios los puso allí, en ese tiempo, en ese lugar, y por qué nosotros debemos conocer todo esto, porque no solo habla al pueblo de Israel, sino que habla para el tiempo presente y futuro. Porque como hemos dicho, siempre lo que fue, es, y lo que será, ya ha sido. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, y en el próximo capítulo, si Dios quiere, les compartiré un resumen del libro de Esdras.